Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este programa Conocer a los Santos. Quisiera hoy presentaros la figura de un santo obispo inglés desconocido por muchos. Este programa se trata de ello, de conocer a los santos. Quisiera presentaros a San Juan Fisher. Os comentaba ayer cuando os hablaba de San Juan Clímaco, de cómo él se había ido al desierto, se había alejado del mundo para acercarse más a Cristo, para asemejarse más a Él, para parecerse más al Señor. Pues justamente después de que el Imperio Romano hubiese aceptado a la Iglesia Católica, hubiese aceptado a la Iglesia posteriormente también como oficial y dejara de perseguirla, pues todo el ideal de santidad estaba en los mártires. Y luego, pues, todos estos santos del desierto van a poner el acento en asemejarse a Cristo, yendo al desierto, pareciéndose a Él, padeciendo las tentaciones y luchando contra las tentaciones allí en el desierto, donde el Señor fue tentado. Pues todo este movimiento de santidad en el desierto ha continuado a lo largo de los siglos, como os comentaba también, como en el medievo y en la modernidad europea, muchos santos miraban hacia ellos. No podemos olvidar también hoy a este santo, San Juan Fisher, quien en la Inglaterra de la época moderna, pasado el medievo, allí por el 1500, 1518, 1550, pues este hombre fue testigo ante lo que estaba pasando en toda Europa. Estallaba pues la revolución de Lutero, su reforma, una reforma religiosa, pero a la vez muy política, muy política. San Juan Fisher fue obispo de Rochester, el obispado más pequeño de Inglaterra. Él la llamaba a su obispado, a su sede, como que el Señor le había regalado esa diócesis y él se negaba a salir de allí. Pues quisiera enseñaros dos aspectos que me llaman la atención de este obispo de hoy. En primer lugar, pues él se preocupó mucho de llevar una vida digna del Evangelio. Se cuenta, y cuenta Erasmo de Rotterdam, gran amigo suyo, que este obispo vivía tan austeramente que cuando fue un día a visitarlo a su sede, a su diócesis, pues se sorprendió de lo humildemente en que vivía y de la condición muy precaria que era su casa. Pues así, con ese ejemplo de vida, él quería mostrar también a la sociedad y al resto de prelados y sacerdotes que se podía llevar a cabo una vida más evangélica, preocuparse más por el otro, preocuparse por dar un testimonio acorde al Evangelio, en un momento, como os digo, en que la situación ambiental era muy complicada y que se sucedían muchos escándalos, tanto a nivel eclesial como a nivel pues, de gobierno, de reyes. Y justamente él decidió reunir a sus sacerdotes en un sínodo para insistirle en que tenían que reformar de vida, en que tenían que cambiar sus hábitos, en que tenían que renunciar al poder del mundo, en que tenían que, al fin y al cabo, asemejarse más a Cristo allí donde estaban. A mí me llama la atención porque yo no conocía esta figura. Sabía que en España se habían llevado a cabo grandes reformas que habían parado de bruces el protestantismo y que todo el clero en España pues estaba muy preparado para ello. Pero no sabía que en Inglaterra pues esta gran figura hizo frente a todo esto. Y en segundo lugar quiero destacar pues su fidelidad a la Iglesia. Como os digo, es amigo de Erasmo de Rotterdam. Era un gran humanista, como veis, y él pues decía que la Iglesia tiene que reformarse, pero no renunciando a la figura del Papa, o no separándose del Papa, o no aliándose con los políticos para coger poder. No, él escapaba de todo eso. Él prefería tener una santidad de vida por delante de todo eso
una reforma de vida, una reforma de costumbre. En el fondo, convertirse a Dios. Esta era la reforma que él proponía. Y esto pues chocaba justamente con el rey que estaba en el poder en el momento en que fue mártir, Enrique VIII. Pues este rey quería separarse de su esposa, de Catalina de Aragón. El Papa, como sabéis, le había notificado que eso no podía ser, que en la Iglesia no había una disolución del matrimonio, que el matrimonio es único. Pues nuestro obispo también afirmó esto, afirmó esta doctrina de la Iglesia, que viene del Cristo mismo, que varón y mujer los creó y ambos serán una misma carne, y los dos son uno. Esta es la doctrina del Señor que recoge la Iglesia. Pues a raíz de esta negativa le acarrea un montón de problemas al obispo. El rey lo encierra en la Torre de Londres y le obliga también, a raíz de este problema del divorcio, le obliga a que lo acepte a él, a Enrique VIII, como jefe de la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. John Fisher, nuestro santo, se niega rotundamente a renunciar al Papa y denuncia al rey por cismático y herético. Todo esto, como veis, va degenerando en su persecución, hasta que finalmente el rey decreta su ejecución, no sin antes pues pedirle como un último intento, pues se sabe también que el rey le tenía mucha confianza, un último intento porque él acepte secretamente al rey. Se vuelve a negar y finalmente es ejecutado. Es un gran ejemplo eso de la fidelidad. Decía él, yo soy fiel a mi conciencia. No puedo seguir otro dictamen de otro hombre. Como decía, pues todo esto viene de un largo proceso en el cual pues el rey, la figura del rey como defensor de la fe, esto ya es un movimiento intelectual en la Europa moderna, en la creación también de los grandes estados. El rey se enarbola como cabeza de la Iglesia, como defensor de la fe. Fijaos lo que pasaba en España también, cómo los reyes católicos se enarbolaban como defensores de la fe, pero no sin separarse del Papa. Es muy complejo todo esto y también explica la historia. Pues nuestro gran santo de hoy, John Henry Fisher, muere así, mártir, a los pies del Señor, dice él. Quisiera leeros un fragmento de un comentario que él mismo escribe. Dice así, en un comentario al Salmo 101, y perdón, Fran, por pisar tu programa. Primero, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, con grandes portentos y prodigios. Los hizo pasar por el Mar Rojo a pie enjunto, en el desierto. Los alimentó con manjar llovido del cielo, el maná y las codornices, cuando padecían sed. Hizo salir de la piedra durísima un perenne manantial de agua. Les concedió la victoria sobre todos los que guerreaban contra ellos. Por un tiempo detuvo de su curso natural las aguas del Jordán. Les repartió suertes la tierra prometida, según sus tribus y familias. Pero aquellos hombres ingratos, olvidándose de ese amor y munificencia con que les había otorgado tales cosas, abandonaron el culto del Dios verdadero y se entregaron una y otra vez al crimen de la idolatría. Pues queridos hermanos, terminamos así esta entrega de hoy, conocer a los santos, con este hombre, con este mártir, con este gran santo inglés. Sabéis que en el siglo XIX, cuando Inglaterra se abrió otra vez a los católicos, cuando finalmente pues permitió que se diese el culto católico, pues desde Roma recogieron que se venía dándole culto a él por los ingleses que se estaban escondiendo en secreto. Y quisiera terminar este rato de oración también con los santos, orando aquella oración de San Henry Fisher. Señor,
tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio de la fe, concédenos por intercesión de San Juan Fischer y Tomás Moro, ratificar con nuestra vida la fe que profesamos con nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.